tal? Un gusto de estar con todos ustedes. Y gracias por el micrófono, Iván. Antes que nada, quisiera hacer un alineamiento con ciertos pensamientos que nos van a ayudar a prepararnos para lo que sigue. Por favor, siéntense cómodamente. Vayan respirando tranquilos. Y alinearse con el alma, elevando la conciencia hasta la luz encima de la cabeza. Luego elevarse hacia el ashrama. Finalmente conectarse con el maestro. Y decir, permanezco como un punto de paz y a través de él afluirá amor y verdadera luz. Permanezco en tranquilo aplomo y así atraeré los dones que debo aportar. Un corazón comprensivo, una mente tranquila, yo misma. Nunca estoy sola, porque a mi alrededor reúno a quienes trato de servir. Mis hermanos de ashrama. Almas que piden mi ayuda aunque no las vea. Y aquellos que en lugares distantes buscan al maestro de mi vida, mi hermano el tibetano. Inspirar. Y comenzamos. En el libro del Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, el tibetano comienza con este párrafo tan importante. Y dice así: es importante que se den cuenta que hoy está aconteciendo algo nuevo, que está surgiendo un nuevo reino de la naturaleza, el quinto, es decir, el reino de Dios en la tierra o el reino de las almas. Este se está precipitando en la tierra y se está formando con quienes van siendo conscientes del grupo y pueden trabajar en formación grupal, lo cual será posible porque alcanzarán la perfección autoiniciada, aunque relativa, y se identificarán con ciertas expansiones grupales de conciencia, y también porque amarán a sus semejantes, así como en el pasado se amaron a sí mismos. Reflexionen detenidamente, hermanos míos, y capten, si pueden, la plena significación de esta última frase. Aquí lo primero que hay que analizar es que es importante que comprendamos que algo nuevo está pasando porque está surgiendo un nuevo reino de la naturaleza, que es el reino de Dios en la tierra o el de las almas. ¿Por qué?
porque en estas épocas pasadas de Piscis y antes, no era tan importante eso de el alma, la búsqueda en sí mismo, la divinidad en sí mismo, ese poder que vamos sintiendo, dándonos cuenta que la divinidad está en nosotros, sino que la volcábamos en una forma mística hacia un Dios en el cielo o un ser superior. Pero nosotros no asumíamos nuestro lugar como seres divinos que tienen un alma, y el alma está expresándose en nosotros. Entonces, aquí es que la gente ahora se está dando cada vez más cuenta, y es más común buscar dentro de ti, ser lámparas de ti mismo, que comenzó diciendo el Buda hace 1500 años. Entonces ahora, y esto se está precipitando en la tierra, y se va formando. Esa es la forma, les estoy explicando cómo más o menos se va estudiando al tibetano, analizando cada párrafo, los detalles, y ahí va cobrando vida. Entonces se va precipitando este nuevo reino y se va formando por quienes van siendo conscientes del grupo. Se está empezando a surgir la conciencia grupal. Antes era yo y el ser divino. Ahora nos estamos dando cuenta que somos grupo. Entonces, y estos que están tomando esa conciencia grupal pueden trabajar o están empezando a trabajar en formación grupal. ¿Y por qué están trabajando en formación grupal? Porque están alcanzando una perfección que ellos mismos, autoiniciada, que ellos mismos han buscado, que ellos mismos han sentido en su ser interno, pero aún es relativo, todavía no es 100%. Estamos con ese pataleo del contacto y de la comunión con el alma y ver a los demás como almas. Entonces es una perfección autoiniciada, aunque relativa. Y estas personas se identificarán con ciertas expansiones grupales de conciencia. Cuando tomamos conciencia que somos grupo, que somos un alma una, entonces nos capacitamos a acceder a ciertas expansiones de conciencia que no las teníamos antes. Quizás por eso fracasó el primer grupo del maestro tibetano. Todavía no estaban preparadas las personas para estas expansiones de conciencia. Entonces ahora sí, y además en esas reuniones de plenilunio, de novilunio, las reuniones de grupo pequeño, accedemos a expansiones increíbles poco a poco. Porque nuestro cerebro ya se está capacitando, ya hay más iluminación en el planeta. Y esto tan lindo, esta parte me fascina, y dice, porque amarán a sus semejantes, así como en el pasado se amaron a sí mismos. Empieza ese amor hacia el vecino, hacia el otro. Reflexionen detenidamente, hermanos míos, y capten, si pueden, la plena significación de esta última frase. Porque amarán a sus semejantes, así como en el pasado se amaron a sí mismos. El maestro mucho dice, reflexionen sobre esto. Ponder on this. Tiene justamente un libro que se llama Reflexionen sobre esto, porque cuando hay una frase muy especial que él quiere que tomemos conciencia
de ella siempre nos dice, reflexionen sobre esto, pongan atención a eso. Es muy interesante. Nila, disculpa, me perdí en cuál lámina estamos. Estamos en la 1, pero ahora vamos a pasar a la 2. Ok, ¿cómo inicia el párrafo para ubicarlo? Inicia, todavía tengo para rato, la unidad grupal. Ok, ya estamos ahí. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, aquí habla el tibetano y dice que cuando escribió estos tratados, no lo hizo para los estudiantes de esa época. Muchas veces dice, ya es pasado de moda, ya pasó. No, es que no hemos captado nosotros que está escribiendo recién para ahora. Inclusive su tratado de 7 rayos, el 5º tomo, iniciaciones, los rayos y las iniciaciones, esos grupos de iniciados que se están preparando grupalmente, lógicamente, va a ser para dentro de unos 200, 300 años que van a empezar realmente a trabajar fuertemente en el planeta. Entonces están preparando ahora las bases para todo aquello. Esto escribió para sentar las bases de un gran experimento de trabajo grupal que debía realizarse en los años posteriores, en este siglo. Y tiene tratados enteros que hablan y enseñan sobre el tema de los grupos. Por ejemplo, discipulado 1, discipulado 2, 7 rayos 2, 7 rayos 5, la meditación ocultista, la curación que se hace grupalmente, pero es que todo se hace grupalmente ahora debido a esas fuerzas que están viniendo y grupalmente además hay más protección y grupalmente hay una comprensión mayor porque al final conformamos una alma grupal que capta mucho más, que tiene una sabiduría increíble. Entonces accedemos como grupo a esta alma grupal. Ahora, eso sí, las instrucciones que nos brinda el maestro están basadas en el hecho que no exige obediencia oculta. En las épocas antiguas, en el monasterio, más era obediencia oculta, iba uno por uno, iba enseñando a los discípulos el maestro, y se encerraban y pensaban, meditaban y obedecían, porque Piscis es pues el signo de la obediencia. En este signo ya no se exige la obediencia oculta debido al factor intelectual del individuo de hoy, que está demasiado desarrollado para ello. Entonces ya su mente capta y tiene derecho a decir, no, no me parece esto, y lo dejo a un lado y dejaré que se aclare a posteriori. Pero no puede ser obligado a pensar de una forma o de otra. En la nueva era, el maestro será responsable de ofrecer la oportunidad y la correcta enunciación de la verdad, pero nada más. Nos va a hablar con una sugerencia, un símbolo y listo. Y ahí nosotros ya estamos maduritos y mayorcitos para trabajar al respecto. Pero él dice en su libro, sin embargo, si se aceptan sus consejos y sugerencias y deciden por propio y libre albedrío seguir sus instrucciones, él enfatiza que habrá que hacerlo con exactitud. Por algo nos dice cómo es algo. Y a veces no entendemos claramente y no nos parece, nuestra personalidad se rebate, pero lo dejamos y nos damos cuenta en el futuro que sí, tenía razón. Ahora,
Nos hemos reunido conjuntamente para leer un tratado para fuego cósmico y se vio necesario dividirlos en pequeños grupos. Esto para crear una atmósfera más interna de trabajo. Cristo dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy con ellos. El hecho que se haya formado un grupo internacional grande es una experiencia horizontal excelente para compartir experiencias, para ayudarnos, para ampliar horizontes. Nos da sentido de pertenencia, que no estamos solos. Acuérdense que el maestro dice, ayuden las manos de los demás servidores. Ayúdense entre ustedes, ¿no? No estamos solos y más bien somos muchos. Además, se une fuerzas en las meditaciones de plenilunio y novilunio y otros servicios durante el año. Estas fuerzas unidas son muy importantes para fortalecer y producir efectos con nuestro servicio planetario, porque nos vamos a encontrar con fuerzas muy grandes, extraplanetarias, de Shambhala, de la misma jerarquía. Y el trabajo de los grupos más pequeños nos permite caminar juntos en el sendero. Nos permite juntos caminar en el sendero y vamos a aprender a conectarnos, a ayudarnos y a profundizar más. Entonces, cuando estamos más pocos, circula una sinergia única que se va desarrollando más a medida que el alma grupal va tomando el control. Entonces, en esta experiencia se va forjando el discípulo. Ahora hemos extractado algunas cosas de los libros azules del tibetano. Ahora quisiera que me pusieras de la ESO. Gracias. Aquí dice el tibetano lo siguiente. Debe recordarse siempre que el nuevo discipulado que se está formando entre los servidores es primordialmente un experimento en trabajo grupal que ha hecho la jerarquía. Pero aquí dice esto increíblemente que tenemos que entender, pero es fuerte, que el perfeccionamiento individual del discípulo no es su objetivo principal. Y esto considero esta afirmación como básica y esencial. Que esto no es para perfeccionarnos nosotros. El perfeccionamiento de cada uno depende de cada uno. El sendero del discipulado es un sendero autoiniciado y de autoconocimiento. Es nuestra responsabilidad avanzar. Ya no es como antes que nos dicen, tienen que hacer esto, lo otro, más allá y más acá. Y si leemos los libros del tibetano y de tantos escritores maravillosos que existen, pues nos van dando pautas, pero está en es nuestra responsabilidad cómo avancemos, como para forjarnos como discípulos. Entonces, este experimento es trabajo grupal. Y el primer objetivo en este trabajo grupal, por supuesto, es fusionar y unificar el grupo, de modo que cada miembro pueda trabajar en íntima relación mental y en colaboración espiritual con los demás. ¿Y por qué en íntima relación mental? Porque estos grupos deben hacerse a nivel mental. Estos grupos no existen para hacer terapia, que tengo este problema, me ha pasado esto, estoy sufrido del otro y cosas así. Nada, no tiene que ver nada
con nuestros problemas existenciales. Esos se quedan en la casa. La personalidad se queda en la casa. Nosotros tenemos un sujetador de abrigos, de cosas así, un perqueo grande que pone la gente cuando llega. Y bueno, en las épocas antes de la pandemia, muchas veces ahí colgábamos nuestras personalidades, las poníamos colgadas y entrábamos distinto como almas, como compañeros mentales de grupo. Entonces hay que trabajar en íntima relación mental y en colaboración espiritual, porque el alma va a estar presente en esas reuniones. Pero esto inevitablemente llevará tiempo, porque a veces hay personas que les cuesta dejar la personalidad atrás. Y el éxito de la jerarquía en este nuevo esfuerzo dependerá de una actitud sensata y de una afluencia del espíritu de amor por parte de cada miembro del grupo. Tenemos que pensar más en nuestros hermanos que en nosotros mismos. Sigamos. Más abajito, por favor. Ivancito. Esto sucederá automáticamente si la identificación grupal, o sea, el grupo es el factor dominante en los pensamientos de cada discípulo, cuando es más importante identificarnos como grupo y no como individuo. Y si se relega a segundo plano el deseo de progreso personal y satisfacción espiritual, porque existe esa ambición del progreso personal y la satisfacción espiritual. ¡Qué bonita soy! ¡Qué bien he pensado esto! Darnos pues nuestro eguito que se va subiendo, y eso tiene que borrarse. No existe, no tiene importancia. Porque tu propio progreso personal y tu satisfacción espiritual de haber logrado eso te perjudica y te limita totalmente. Y hay veces en estos grupos que vamos a ver compañeros de que están en diferentes etapas. Y uno diría, deberían todos estar en la misma etapa. Si son más adelantados, unirse entre los más adelantados. Los que están empezando, pero por otro lado, no. Esa es la gran prueba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que nos pide el maestro, que a unos vamos a tener que bajar nuestra intensidad, caminar más lentamente para ayudar a arrastrar a los demás, o si estamos todavía aprendiendo las bases, acelerar un poco nuestro caminar y tratar de aprender, poner atención, tratar de acelerar el paso. Entonces tiene que ser un encuentro entre ambos lados. Entonces, bueno, ya eso hemos terminado. Sigamos, por favor, Iván. Perdón, Nila, el anterior párrafo no lo has leído. El que dice cada discípulo. Aquí está. Bueno, gracias. Me entusiasmo mucho porque me encanta el tema, me encanta todo esto. Disculpen. Cada discípulo debe aprender a subordinar, gracias Iván, qué importante era esto, sus propias ideas acerca del progreso personal a las necesidades del grupo. Porque a fin de tener un grupo coordinado y activo como unidad de servicio, mientras algunos discípulos tendrán que acelerar su progreso en determinadas líneas, otros tendrán que aminorarlo momentáneamente para ponerse a la par de la mayoría. Lo que decíamos, ponerse a la par, porque esto es súper importante en la primera parte. Hay que subordinar nuestras propias ideas acerca de cómo progresamos como grupo a las necesidades, o sea,
de cómo tenemos que hacer en el grupo, porque yo he leído tales libros que dicen esto y lo otro. No, más bien en este otro libro dicen que es así, así. Olvídense de eso. Si quieren avanzar en esto, no es que no sea válido ni importante lo que dicen otros autores, está muy bien, pero para lo que estamos nosotros tratando de aprender en este momento y entrar en la tónica del maestro para captar lo que él está diciendo, tenemos que hacer a un lado nuestras propias ideas acerca de cómo tenemos que progresar y qué necesita el grupo hacer, porque se nos va a decir cada paso lo que tenemos que hacer. Y así vamos a lograr un grupo coordinado y activo como unidad de servicio y no lleno de personalidades con todos sus aprendizajes de aquí y de allá, que al final va a ser una mezcolanza. Sigamos. Y aquí dice que va a suceder automáticamente cuando pues pospongamos lo que nosotros pensamos por el bien del grupo. Ahora, los grupos deben funcionar armónica e inteligentemente. Esto será posible cuando los individuos de un grupo y los grupos individuales pierdan de vista sus propias identidades al realizar el esfuerzo para que este experimento de la jerarquía tenga éxito. Aquí hay que hacer a un lado también la importancia que se puede dar un individuo o la importancia que se puede dar un grupo chiquito. Nosotros estamos avanzando más, estudiamos esto, los miembros del grupo saben esto, lo otro, han estudiado más allá. O sea, nada tiene que ver la importancia de nadie, ni del individuo ni del grupo. Entonces ese es un esfuerzo que hay veces que tenemos que hacer porque tenemos ideas muy metidas todavía y que nos cuesta cambiar nuestro modo de proceder. Y aquí dice algo interesante, que los sentimientos, las reacciones, los deseos y los triunfos de los individuos no cuentan enfáticamente para nada. Es una impersonalidad total y es difícil llegar a esa impersonalidad. Eso comprendemos todos. Es difícil. Solo es considerado de importancia lo que promueve el esfuerzo grupal y enriquece la conciencia del grupo. Eso nomás tiene importancia. Ese esfuerzo que podemos, a lo que promueve ese esfuerzo, lo que enriquece nuestra conciencia. Lo único, por ejemplo, dice el maestro, que atrae mi atención es aquello que proporciona mayor poder espiritual a mi grupo de discípulos o lo que intensifica su luz o amortigua su fulgor. No es que se preocupan, cómo estás brillando tú, qué maravillas estás haciendo. No, lo que pasa es que cuando tú haces maravillas y estás, digamos, ayudando mucho, clarificando, etcétera, no es que tú quedas con el premio, sino que es el grupo el que se beneficia y es la luz del grupo lo que cuenta. Sigamos a Ivancito. Ahora vamos a resaltar lo siguiente a medida que consideramos al individuo en el grupo y sus relaciones grupales. Aquí nos dice: vigilen cuidadosamente sus pensamientos respecto a los demás. Eliminen inmediatamente toda sospecha y crítica y procuren mantenerse mutuamente firmes en la luz del amor. No nos juzguemos, no nos juzguemos. No tienen idea de la potencia de tal esfuerzo ni de su poder para desatar las ligaduras de cada uno y elevar al grupo
a una extraordinaria altura. Miren estas actitudes. No tener sospechas ni críticas. Mantenernos firmes en la luz del amor. Y así vamos a ayudar a elevar al grupo. El amor, esto aclara, no es un sentimiento, no es yo te beso, te abrazo, te apapacho. No es una emoción, tampoco es un deseo o un móvil egoísta. Tengo que ser buenita para poder avanzar. No. Tampoco es un móvil egoísta para actuar correctamente en la vida diaria. Amar es esgrimir la fuerza que guía los mundos y conduce a la integración, unidad e inclusividad que impele a actuar a la deidad misma. Es bien rimbombante esta frase, pero leyéndola nos damos cuenta que no, es muy simple y muy verdadera. Amar es agarrar la fuerza que guía los mundos. Eso es lo que guía los mundos. ¿Por qué? Porque está conduciendo a que se integre un grupo o un grupo de personas, haya unidad y haya inclusividad, nunca exclusividad, nunca sacar, sino siempre abrir los brazos y aceptar. Entonces, esa integración, esa unidad, esa inclusividad nos impide actuar para que actúe la deidad misma, el alma se exprese con mayor fuerza. ¿Se acuerdan esto de los grupos que tenemos que aceptar, que vengan a nosotros, si viene uno nuevo, si etcétera, etcétera? No nos podemos molestar, estamos felices, nos llevamos muy bien entre nosotros, no traigamos personas extrañas, no hay extraños en el mundo del alma. Entonces, esa es una prueba para nosotros, porque no es fácil, y eso comprendemos todo. El amor es inteligente. El amor es la razón pura. Es inteligente. Entonces hay que discernir, analizar y ver las cosas. Amar con inteligencia. Sigamos más abajo, por favor. El primer paso para hacer grupos era la unión grupal. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con la unión grupal y miren qué largo, porque la unidad grupal es fundamental. No se puede avanzar si no se logra eso. Ese es el primer paso. El segundo paso es la contemplación ocultista, que tiene sus raíces, esta unidad grupal tendrá sus raíces, el grupo será unido, tendrá sus raíces en la meditación grupal unida o en la vida contemplativa. En la vida contemplativa es primero el alineamiento, luego la conexión, la meditación y más arriba la contemplación, que es ya un estado que no tienes que estar inmóvil sin moverte ni nada, sino es un estado en el que tú te das cuenta que tú eres una con todas las almas, que es un alma. Entonces estás consciente de lo que está sucediendo alrededor tuyo, estás presente, pero presente con un corazón comprensivo y amoroso, con una mente alerta. Entonces, esa es la parte importante, la contemplación ocultista. Y es importante siempre meditar cuando uno va a reunirse como grupo. Una meditación es excelente porque eso ya hemos hablado recién, eleva enormemente al grupo. Y lo último que nos pide es la actividad grupal, que todo grupo cuando realmente está trabajando bien, tiene que tener una actividad grupal. Primero entre sí mismos, como grupo, como compañeros,
ayudándose. Y después también puede ser ayudando a los demás o haciendo un servicio, preparándose para un plenilunio y hacer el plenilunio como grupo. Todo eso, hay miles de servicios que van a ir surgiendo después de que el grupo esté bien consolidado. Ahora quisiera hablar un poquito para estudiar un libro del tibetano. ¿Qué hay que hacer? Hay que leerlo, ya les hablé la otra vez, correctamente con puntos, comas y acentos cuando son necesarios y no cambiar una palabra por otra, leer con exactitud. Y cuando se estudia y están leyendo y se equivoca el que está leyendo con una palabra, hay que decirle, corregirle en ese momento para que vuelva a leer esa frase nuevamente, porque un punto, una coma, lo que sea, cambia muchas veces el sentido de lo que te está diciendo. Es bastante ya difícil el trabajo de esta lectura para equivocarse encima y no leerlo bien. Entonces, muchas veces vamos a dejar de captar importantes verdades y revelaciones, y es así. Después, ir leyendo el libro frase por frase, como hemos ido comentando, de esa forma. Hay que ir leyendo, no es leer horas de horas aburrido uno pensando en cualquier cosa que se acabe ya. Es aburrido, esas lecturas interminables no va. Hay que ir analizando. Y hay veces que surge una palabra que no entendemos, buscar en el diccionario qué quiere decir. Entonces, ir dando más profundidad a cada párrafo. Porque una cosa que dice el maestro es, el valor de la repetición es muy grande. El valor de la repetición es muy grande. O sea, cuando uno lee, también es bueno volver a releer cuando uno está solo en su casa, tratar de comprenderlo bien. Ahora, otra cosa que dice el maestro, me doy cuenta de la imposibilidad de que lleguen a la verdadera comprensión, porque hay profundidades de comprensión en el tibetano. Dice que hay 7 niveles de comprensión cada vez más elevada. Entonces, me doy cuenta de la imposibilidad de que lleguen. ¿No tienes tú esto? Ah, sí, gracias. Me doy cuenta de la imposibilidad de que lleguen a la verdadera comprensión, pero mucho lograrán mediante el esfuerzo de comprender. Leer libro es muy importante. Tiene mucho que ver con la preparación de unirse como grupo, porque un grupo se une porque tienen una sola meta en ese momento, y en este caso es aprender, entrar dentro de esa sabiduría del Tratado de Fuego Cósmico. Eso nos ha unido, entonces tiene una importancia enorme, y al unirnos, el tratar de entender lo que estamos leyendo paso a paso tiene una importancia enorme y mucho se logra con ese esfuerzo, porque se va creando esa conexión, esa antacarana, a ver, vamos a leer esta otra parte que les va a explicar mejor. Hermanos míos, comprenden que cuando acrecienten su poder para captar las lecciones necesarias y aprendan a entrenar sus mentes, tenemos que entrenar, para pensar en términos cada vez más amplios y abstractos, evocan de mí la correspondiente instrucción. Cuando nos vamos esmerando por comprender y nos esforzamos, empieza el maestro a responder y ayudar directamente cuando ve que hay un esfuerzo honesto, real.
Las limitaciones impuestas a la verdad residen en ustedes, nos dice el maestro, no en mí. Las limitaciones no están en el maestro, están en nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando estamos muy conscientes de nosotros mismos, no podemos avanzar, les aviso. Hay que tener un olvido de uno mismo total y con humildad recibir estas grandes lecciones, estas grandes revelaciones que nos va dando el maestro. Aquí dice el 4, por favor, Ivancito. Es necesario recordar que en este trabajo grupal ha de haber cada vez menos vida individual, impersonalidad. Tenemos que borrarnos del mapa como personalidades. Somos solo simplemente instrumentos de algo superior. Y así es como debe ser. En forma creciente, cada discípulo tiene que ser consciente de los demás y todos sintonizarse mutuamente con facilidad y crear vínculos de lealtad iluminada y de comprensión entre nosotros, ser leales, ser comprensivos, preocuparnos el uno por el otro. Va a llegar un momento cuando estos grupos ya se conforman bien, que hay una telepatía increíble entre las personas del grupo. Y finalmente aquí hay una exhortación. Los exhorto, mis discípulos, a alcanzar esa amplia y abierta sencillez que predispone a la expectativa de lo nuevo que está por precipitarse. El ideal temporario destinado a guiar al aspirante no desarrollado puede convertirse en barrera que lo separa de la verdad e impide alcanzar la verdadera visión. Analicemos. Les exhorto, les pido, nos dice mis discípulos, y conste, no necesariamente necesitan ser discípulos de este maestro, pueden tener otro maestro, otro grupo de estudio, etcétera. Pero en este momento, cuando están agarrando su libro, él asume las veces de su maestro. El maestro tibetano está enseñando, ¿cómo se llama? Enseñando en lugar de muchos maestros, por lo menos antes era así, que no tenían tiempo en ese momento. Entonces muchos de los discípulos eran discípulos del maestro Kutumi o del maestro Moria o del maestro Saint Germain, pero que los iba encauzando un buen tiempo el maestro tibetano. Así que no se sientan incómodos cuando les diga mis discípulos o yo soy maestro. Nos dice, les pido a los discípulos que alcancen esa amplia y abierta sencillez, o sea, ser simples, no complicados, tan todo el tiempo razonando. No, esto debe ser así porque debe ser así. Porque mucho de lo que habla del maestro es intuitivo. Ábranse con humildad, con sencillez. Entonces, y esto predispone a la expectativa de lo nuevo que está por precipitarse. Ustedes, todos nosotros, vamos a ir recibiendo muchas cosas nuevas. Y si nos predisponemos que no, así he aprendido yo, así me han dicho a mí, pierde, porque está en nosotros nomás cuánto perdemos, no en el maestro. Él está dispuesto a dar todo. El ideal temporario, que a veces es temporario, todo en la vida es temporaria. Nos parece que lo que hemos aprendido es lo máximo. Ese ideal temporario destinado a guiar al aspirante no desarrollado, o sea, cuando no se abre, puede convertirse en barrera que lo separa de la verdad e impide alcanzar la verdadera visión. Entonces, seamos simples, estemos a la expectativa.
qué nuevo nos trae. Y veremos, y veremos. Nadie nos va a obligar tampoco a nada. Eso sería la charla para ustedes. Aquí, en cuanto a la traducción que produce así, realmente este problema a veces que habrá, que alcanzaremos, bueno, llegado el momento, váyanse pues al libro original, los que, sí, para que no haya tanto estrés de que si se ha terminado o no lo de este señor, que dice, como dice Iván, que le ha resultado una maravilla. Pero llegado el momento, el original puede ser muy buena opción. ¿Y qué otra cosa más? Y hablo de la meditación, de hacer recuerdo de la meditación en los grupos pequeños. Es importante que siempre los una meditación. Y eso sería todo, queridos amigos, y les deseo mucha alegría, mucha plenitud en este su nuevo camino. Muy interesante va a ser.